Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. La República Dominicana, un dirigente de izquierda de todos los tiempos, fundamental en esas luchas, está hoy con nosotros, y es Narciso Isa Conde. ¿Quién no conoce a Narciso Isa Conde? Fundador del Partido Comunista Dominicano. Isa Conde de Contreras, ¿verdad? Bueno, Lulú ha hecho su trabajo, doña Lourdes. Y qué bueno, Narciso, bienvenido, buenos días, bienvenido a Diario. Buenos días. Un poquito más adelante. Un abrazo fuerte. Bueno, Narciso, comencemos por geopolítica, por este nuevo mundo, en el sentido del movimiento, el reposicionamiento de los imperios, y un mundo que aceleradamente cambia. Y en esto, el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, ¿qué viene después? Pero antes, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué pasó que todo esto cambió tan rápidamente? Estados Unidos es el mismo de ayer, y aquella China del siglo pasado, atrasada, de repente a nivel tecnológico, en la lucha del espacio, a nivel económico, China lo cambia todo. Si desacelera, afecta al mundo. Si se acelera, si piden más materia prima, cambia. Si piden menos, también. Entonces, queremos examinar todo esto. Narciso. Bueno, Estados Unidos como centro del sistema imperialista occidental, que está afectado por una de las crisis más profundas y prolongadas de su historia, yo creo distinta a las crisis anteriores de sobreproducción, la llamada crisis cíclica. Estamos frente a una crisis sistémica profunda, más allá incluso de la crisis estructural, cuya respuesta a ella, para salvar y al mismo tiempo engordar los grandes capitales, ¿no?, apeló a la reestructuración neoliberal en todas las direcciones, tecnológica, estructural, económica, todos los procesos de privatización, ha determinado volcar la crisis sobre la humanidad, sobre la civilización. Es una crisis civilizatoria que marca una decadencia, un declive de lo que fue la hegemonía que en su punto máximo de Estados Unidos estuvo, me parece, después del derrumbe de los países del este. Ellos soñaron y se sintieron con fuerza para establecer un mundo unipolar, que prontamente fue erosionado por una serie de factores, ¿no? Incluso el impacto también desgarrador de la estrategia neoliberal sobre los países dependientes, y no solo en los propios países centrales, pero sobre todo por la emergencia con tonos nacionales fuertes. En el caso de Rusia, una recuperación del nacionalismo gran ruso, que simboliza en gran medida a Putin. Y en el caso de China, con el impacto de todas las reformas económicas y lo que ellos llaman la articulación de dos sistemas en un solo país, que le ha permitido un crecimiento, un desarrollo muy alto, no muy alto, al tiempo de entrar ya en la competencia franca por la hegemonía económica y no solo. Yo creo que Rusia, desde el punto de vista militar, avanzó muchísimo, más que en términos de la economía civil, podemos decir, lo cual también era una tradición dentro del socialismo de Estado, el estatismo burocrático. Y China integralmente. Entonces hay dos grandes potencias emergentes que constituyen en los hechos un mundo multipolar.
Entonces, la confrontación, más que una guerra de Rusia contra Ucrania. Ucrania es un escenario en el desarrollo de una guerra global infinita, como ellos la llamaron, la llamada guerra antiterrorista, que se lanza en el 2002, a raíz del 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Ha tenido múltiples capítulos. Irak, Afganistán, en fin. Libia, Yemen, Siria. Ahora es el capítulo ucraniano. Y es una confrontación esencialmente entre las potencias que asumen inteligentemente la multipolaridad y Estados Unidos, acompañado por sus aliados europeos subordinados, que aspiran a una recuperación de la hegemonía absoluta. En eso entra también el tema del fortalecimiento de la OTAN post-derrumbe de los países socialistas. La OTAN debió dejar de existir a raíz de la disolución del Pacto de Varsovia. Sin embargo, sin embargo, su crecimiento ha sido bestial. Así es. Y además con una proyección no solo atlántica ya, sino transatlántica. Uh-huh. Entonces es una guerra de la OTAN que además está tutelada por la confluencia de los megamillonarios que se consideran dueños del mundo, ¿no? Y que están montados precisamente sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las industrias de punta, ¿no? De todo el tema de la microelectrónica, de la robótica, de todo esto, ¿no? Y hablo de los Bill Gates, de los Elon Musk, de los Soros, en fin. Que además está muy vinculado, por cierto, al Partido Demócrata, en el sentido de que los llamados globalistas, que tienen un componente fascista en la acción internacional muy fuerte, más limitada en la interna, por la base social del Partido Demócrata, de latinos, de minoría negra, de todo esto. Pero es una acción mucho más intensa a veces que la del propio Partido Republicano, en lo que parece ser ya un proceso de conversión del imperialismo occidental en un imperialismo fascistoide, altamente ganterizado, lo que explica mucho. De hecho, Narciso, las veces que nos han invadido a nosotros aquí ha sido el Partido Demócrata. Sí, tienen récord en eso. Pero ahora ustedes han visto la situación como se está desplegando, ¿no? Naturalmente, las contradicciones internas en Estados Unidos desgarran mucho su sistema político institucional, lo debilitan. No solo podemos hablar de la crisis de decadencia, de declive a nivel global, sino de las crisis internas. Y ahora entra Europa Occidental en niveles muy altos de crisis. ¿Y cómo se ve el mundo a corto, mediano plazo en una situación donde uno ve la gran decadencia de los Estados Unidos al punto de que tiene fíjense, los candidatos Biden y Trump? Esto define un poco las características de esa sociedad, pero también Europa ya no es para nada lo que era en una gran crisis. Mientras tanto, los BRIC no dejan de avanzar. Incluso el hecho de que Lula asuma en Brasil fortalece aún más. Entonces estamos hablando de Brasil, Rusia, India y China. Fíjense. No, y 20 nuevas solicitudes. Los BRIC. Ajá. Entonces, esto ¿hacia dónde va el nuevo mundo? El de a corto, mediano, con este escenario. Que la confluencia de las superpotencias emergentes que asumen la multipolaridad y de todos los componentes del BRIC, más la reacción frente al impacto de control absoluto sobre los países dependientes y el auge de los procesos de autodeterminación, en un abanico muy diverso, que hasta estados religiosos hay, ¿no? Muy diverso, por cierto. Ese factor está llamado a vencer, vamos a decirlo así. Narciso. Y una señal clara es precisamente lo que está pasando ahora en Ucrania. Eso de Ucrania, o sea, ¿qué explicación se le da a la invasión rusa
a Ucrania. ¿Tiene que ver esto con el sentido del patio trasero? Un poco lo que nos han aplicado nosotros siempre los norteamericanos. O sea, entran en el 65 porque no pueden tolerar un presidente digno después de lo de Cuba. En el caso de Rusia, ellos lo que argumentan, esta es nuestra zona de influencia, entre paréntesis, nuestro patio trasero. Y tú, Estados Unidos, no tienes moral para criticarme esto. ¿Cómo explicar esta situación? ¿Qué es lo que no sabemos? Existe mucha documentación desclasificada ya de que uno de los sueños de Occidente es la balcanización de Rusia. Y lógicamente, en tanto Rusia, con el poderío militar que tiene, es un componente importante que apunta en dirección al revés, a la derrota de la hegemonía, a las pretensiones de unipolaridad, es un blanco de ataque. Pero primero, también la idea de Rusia de recuperar los 12 países satélites de la Unión Soviética, y ya hicieron lo mismo en Georgia, ahora están en Ucrania. Esa otra visión también hay que tomarla en cuenta, ¿no? Sí, claro está, porque en fin de cuentas es una confrontación de superpotencia. Imperial, ¿verdad? Con componentes imperiales y características distintas, en tanto el factor occidental está mucho más afectado por la crisis del capitalismo global. Pero decía, el tema es que en el caso del escenario de Ucrania, es una acción de Occidente de aproximación a Rusia y de cerco, porque también la OTAN ha ido entrando en los países limítrofes, ¿no? Incluso ya en el norte, en el caso de Finlandia, de Suecia. Es una especie de cerco. Hay también una reacción defensiva. De hecho, la reunión de OTAN... Pero además, acuérdate que la guerra no comenzó con la invasión rusa. La guerra comienza con lo de la solicitud. La República de Crimea y las repúblicas independientes. Pero con el golpe de Estado del 14 es muy decisivo con Zelensky para meter de lleno a Ucrania y su ejército en la acción contra Rusia. En el análisis, ¿cómo situar la actitud de Rusia? Yo quiero recuperar, y es el sueño de Putin, recuperar el esplendor imperial de aquella URSS y esos 12 países. Entonces, bueno, actúa en Georgia, quiere hacer lo mismo en Ucrania. Pero eso está combinado con el hecho de que el otro factor se le aproxima y quiere controlar esto y establecer... O sea, yo invado, yo hago lo que necesario para controlar Bielorrusia y controlar Georgia con el argumento, si no lo hace, de que si no lo hago, el otro lo va a hacer. No, lo está haciendo. Se lo comen. De hecho, la solicitud de entrada... Y además, claro, la acción de Estados Unidos, en la lógica esa de la guerra infinita, global infinita, y en la lógica de la unipolaridad, de recuperar al máximo su hegemonía, está apuntando no solo contra Rusia, está contra China también. Claro. Está contra China también. Ahora, ¿cuál es el tema? Que se nota claramente que la correlación de fuerza va en favor de las fuerzas emergentes. Y lógicamente hay una confluencia táctica que puede durar bastante de esos tres factores que yo le decía, que son los que van a quebrar la fuerza del imperialismo occidental y abrir otras posibilidades, otro mundo que es realmente, Narciso, tiene mucha incertidumbre. Déjame coger un avión y ve 8 o 9 horas y aterrizo en el hemisferio, en la zona del Caribe. En los tiempos de la Guerra Fría veíamos las cosas blancas o negras. Nos generábamos en los extremos. La pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es la visión que tú tienes ahora mismo de la situación en Nicaragua, de la situación en Cuba y de la situación en Venezuela? Mira, por ejemplo, el caso nicaragüense, ¿tú entiendes que lo que está haciendo el gobierno de Daniel Ortega tiene una justificación? ¿Se justifica o...? Yo le decía de entrada que el abanico de fuerzas en dirección de autodeterminación y soberanía y de formación de bloque de suma de soberanía es muy diverso y tienen diferentes tipos de sistemas políticos. Ahora, para mí, lo fundamental
no es entrar en el tema de la naturaleza y características de esos sistemas políticos. Yo reivindico sobre todo el esfuerzo de autodeterminación, porque es el que va a abrir otras compuertas. Porque además son fortalezas sitiadas, sumamente agredidas, con todo el diseño de la guerra de cuarta generación, de lo que es el incremento de esa lógica que estuvo el antecedente de la guerra de baja y mediana intensidad en Centroamérica. Eso se aplica contra Cuba, eso se aplica contra Venezuela. Lo cercan, le intervienen las cuentas, lo asfixian económicamente. Son fortalezas en gran medida sitiadas, más Cuba que ninguna otra, porque es isla, naturalmente. Y además hay determinados respiros en tanto el llamado patio trasero McKinney se le está revelando. En los pueblos hay una actitud, no solo por todo el impacto de las políticas neoliberales en términos de los procesos de empobrecimiento, que son bestiales. Por ejemplo, aquí te dicen que la Constitución te dice un Estado social democrático de derecho, y no hay ninguna de esas cosas. Absolutamente ninguna de esas cosas. Entonces, eso está pasando en todo el continente. Hay una rebeldía y hay cada vez más conciencia, no aquí. Pero sí hay una ligera... Aquí no la hay sobre la responsabilidad y el peso que tiene la política del imperio del norte sobre estos países. Pero sí se puede hacer una ligera crítica, aunque sea ligera, al gobierno específicamente nicaragüense. O sea, ya ese es un exceso que... No, McKinney, no. Yo no me identifico con ese modelo. Y en sentido general te digo más. Es decir, hace tiempo, yo no sé si usted conoce mi libro Rearmando la Utopía, del neoliberalismo global al nuevo socialismo. Yo hablo de nueva democracia y de nuevo socialismo, porque se necesita una reflexión crítica desde las izquierdas y las fuerzas transformadoras respecto a los procesos de orientación socialista que devinieron en procesos burocráticos, de estatismo burocrático, de negación de democracia, con incluso otros valores, porque hubo reducción de la superación en alto grado de la pobreza, reducción de las desigualdades, planes sociales, pero en términos de lo que es socialismo, el socialismo es socialización de la propiedad, de la economía y del poder. Es el ejercicio cotidiano, participativo de la sociedad, de los pueblos, en el ejercicio de poder. Y incluso con una visión de transitoriedad de los estados. En ese contexto, Putin entonces, claro, Putin entonces hay que revisarlo, en esa visión. Putin es un gobierno fuerte, centralizado, pero mira, eso está pasando con las democracias liberales. Sí. Sistemas presidencialistas, autoritarios, todo esto. En ese contexto, perdón, para no... ¿Cuál es la diferencia Bukele y otros autócratas, por ejemplo? Pero entrando en esto, mira, en relación con el tema de lo que yo decía un tanto incierto, en el caso de Rusia y de China, no se debe despreciar lo que significaron la revolución, la llamada revolución de octubre, la revolución bolchevique y los años de construcción de la Unión Soviética en el imaginario, en la conciencia colectiva de esa sociedad. Y mucho menos en China, porque la revolución encabezada por Mao es un fenómeno de enorme impacto y envergadura para China. Entonces, por eso yo digo que es un tanto incierto. Hay un componente capitalista fuerte, más fuerte en Rusia que en China. En China hay un cierto híbrido en el manejo, pero lo que ellos llaman... es enteramente capitalista. Putin no tiene que ver nada con socialismo. Es bueno anotar eso, que alguna gente se confunde. Claro, en Rusia hay una enorme corrupción. No, y cierta izquierda, o que se llaman izquierda, al pensar a Putin, creen que es Unión Soviética. Pero Narciso, eso es otra cosa. El liderazgo de Putin
con esta situación que se presentó, esta intentona de golpe de Estado, con un mercenario dirigiendo eso, y sí, el grupo Wagner y Prigozhin liderando esa cuestión, se convirtió en líder. Entonces, el liderazgo de Putin como que quedó reducido en esa parte. No estoy tan seguro de eso. Yo creo que ahí hubo un caballo de Troya. Es decir, no, aquí no podemos despreciar cómo actúa Occidente. Claro. Y bueno, y en fin de cuentas lo está desmantelando. Yo vi un video que me mandó un camarada del exterior, de un español, se me ha extraviado en la computadora, sobre hace unos años ya, como 8 años, sobre Putin y Rusia. Y él decía que iba a ser como una especie del último zar. El último zar. Bueno, esa ha sido Hay su un libro, intención. hay un libro Una cosa del importante último aquí. zar. Ahora, el valor que tiene Putin de cara a lo que está pasando y a la importancia que tiene un mundo multipolar para nuestros países, porque eso abre otras posibilidades, señores. Abre oportunidades distintas. Es que, imagínense el peso que ha tenido en esta realidad dominicana degradada la invasión de 1965. Que no es la intervención del 16, que fue expansionista, ¿no? Es contrarrevolucionaria, contra la democracia, contra un poder popular en desarrollo, contra la soberanía. Y no ha soltado la garra. Ahora incluso con Abinader están peores las garras, con Comando Sur, con el puerto de Manzanillo en manos del Comando Sur. Con la Richardson. Le voy a decir algo. Doña Laura. Ustedes saben. Doña Laura, perdón. Ustedes saben quién es Eliezer Lisboa Medina. No. Le voy a dejar un periódico aquí, tiro al blanco. Claro que sí. Pero oigan, ese señor que nadie conoce tiene una concesión de titanio en Pepillo Salcedo. Titanio. Sí, Oh. otorgada en el 2012. 2. Sospecho que está la mano peluda del imperio detrás de eso, o de algún grupo tipo Vicini, ¿no? Que es casi lo mismo, porque eso están asociados. Titanio, y el titanio está en ambos lados de la frontera. ¿Saben ustedes que el ejército de los Estados Unidos fraguó un acuerdo con el gobierno dominicano para explotar tierras raras? En Pedernales, concretamente, hay una concesión que se llama Ánima, que tiene 142 kilómetros cuadrados. La de titanio tiene 80. Y está de nuestro lado. Y también de los... No, pero las exploraciones que se han hecho, yo conocía de eso, ¿no? Por todo el tema de los esfuerzos que han hecho los ambientalistas y todo esto. De que hay yacimiento también del otro lado de la frontera. 140. Y eso también explica por qué el Comando Sur y Israel están en la frontera con todo el tema del muro. Porque ahora resulta lo siguiente, que nosotros nuestra soberanía está amenazada, es una soberanía inexistente desde hace muchos años. Está amenazada por Haití, está amenazada por un pueblo pobrecito, compadre. No, hombre. Don Narciso Isacón, de una institución de la izquierda en la República Dominicana, de nuestra historia reciente. Don Narciso, ¿qué pasa? Que vemos países que, por ejemplo, han pasado hacia lo que vamos a denominar como progresismo, y posteriormente viene otro gobierno, ahí mismo que le sucede, y pendula en el conservadurismo casi extremo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, primero te voy a comenzar esa pregunta tan interesante con las reflexiones que hizo el Che Guevara sobre el progresismo. El Che Guevara decía que no había cosa más ambigua que el progresismo. Ambigua, eso implica mucho. Hay diferentes progresismos. Eso es como guabinoso. Para decirle, guabinoso, pendular, gelatinoso, ¿no? Donde caben muchas cosas al mismo tiempo. Exacto.
se le llama progresismo a procesos que son más que eso, son más reformadores, más transformadores, o por lo menos tienen esa voluntad. Pero también a opciones como la Bachelet, ¿no? Sí. Como la propia de Lula. Lula. Sí. O Boric. Pero Lula, Lula es más hay que decir, sí, Lula tiene algunos componentes interesantes, y sobre todo ahora. Sí. Yo pienso que puede ser una reflexión de todo lo anterior, por la intensidad con que está trabajando el tema de los BRICS. Así es. Y la importancia que eso tiene. Pero el progresismo y el reformismo en general es absolutamente insuficiente para transformar estas sociedades. Entonces, esa insuficiencia determina descontento, porque en fin de cuentas las estructuras capitalistas muchas veces quedan intactas y todos los niveles de dependencia también en muchos casos, en otros no. Y entonces eso da lugar al refortalecimiento de la derecha. Caso Argentina con Macri. Macri es la familia Macri viene de la mafia calabresa italiana. Wow. Bien. De la mafia calabresa italiana. Ahora, ¿qué se da en nuestra América? Que esa restauración de las políticas neoliberales duras, de la extrema derecha, del neofascismo, del conservadurismo, tienen poca posibilidad de estabilizarse y se quiebran también. Y vienen entonces, estamos como un tanto patinando todavía. Lo que tiene posiblemente mucho que ver todavía con que, aún en decadencia, el imperialismo estadounidense es fuerte. Y no solo es fuerte, es mucho más agresivo que antes, es mucho más pentagonizado que antes. Sí. Ha pentagonizado la OTAN y tiene mucha capacidad agresiva, y no todo el mundo se atreve a afrontar las consecuencias de todo. Narciso, te tengo que mencionar a la familia. Nosotros entendíamos que con este gobierno de Abinader tú ibas a ser un poquito, no voy a decir distinto, pero un poquito más flexible, porque tiene el planificador del gobierno, que es Pavel Isa Contreras, una estrella de funcionario. No sé el juicio que tú tengas de él. Para mí, una estrella de funcionario. No, ¿por qué tú has sido tan parte de mi alma? ¿Por qué tan agresivo con el gobierno del cual tu hijo forma parte de él? No, porque somos cabezas distintas. Claro. Somos, es decir, yo tengo una coherencia, hay una cosa que se llama coherencia. Sí, Julián, ¿pero qué? Espérate, Pablo Isa Conde, déjalo, espérate. Además, Pavel, acuérdate que yo soy Pavel. Pavel, ¿verdad? Yo crecí sí. Físicamente y en pensamiento. Sí. En otro periodo. En el siglo pasado. ¿No? Sí. Pero he hecho un esfuerzo por renovar mi pensamiento. Lo cual aquí no se reconoce mucho, porque la gente no lee, ni atiende. Aquí no conceptualiza. Aquí hay un amigo, un compañero, Alfredo Pierre, que dice, aquí hay un apagón ideológico. Ay. Qué buena metáfora. Bueno, el concepto progresismo ha servido para ocultar eso. El progresismo es una manera de tú estar en todas partes y no estar en ninguna. Pero este gobierno, como yo no uso lo de ideológico, porque Marx en la ideología alemana planteó que ideología era un conjunto de ideas para justificar un orden determinado. Yo le digo, sí, es un apagón del pensamiento. En este gobierno... Del pensamiento creador, Narciso, transformador. Pero hay algo que llama poderosamente la atención. Bueno, pero decir, cambio real en el gobierno, positivo, progreso, en este gobierno. En la entrada, yo le dije a él, lo dije públicamente, hay una declaración mía. Sí, yo lo dije, conociéndolo a él y confiando en su honestidad, que es de hierro. Y se lo dije a Miguel Seara Jato, que está muy empatanado con lo de medio ambiente. Le dije, es un error político. ¿De quién? De Pavel. De Pavel. De Pavel y de ellos. Y de todos los que... Porque, es decir, el PLD y el PRD y la AFP, AFP, Fuerza del Pueblo, están forzadas a ser conservadora sin adorno.
incluso con mucho de neofascismo, porque aquí se está gestando un Sí, neofascismo. señor. Abinader es un ¿Cómo? Trae conservador de profundidad. Pero como subió en la ola de Marcha Verde y de todo un sector de Marcha Verde que no entendió la gran posibilidad que se abría ahí para crear una fuerza político-social distinta y alternativa a todos los partidos, Ahí vamos a llegar. se fue hacia el PRD, se fue hacia el PRM. PRM. Y entonces eso lo obliga para enfrentar a los otros en una actitud también de repostulación, de reelección, a tener lo que un gran camarada amigo mío que se llamaba Shafik Handal, uno de los pensadores del movimiento. Y la pérdida de él tenía un costo tremendo para El Salvador. Me decía, los bonsai, los adornos. Necesitan los adornos. ¿Cómo? Y hay una visión entrista que predomina en los técnicos y en muchos técnicos capaces de yo entro para hacer las cosas bien. Y en eso está. Yo creo que equivocado, porque lo que predomina es otra cosa. Lo que predomina es un neoliberalismo duro, un proceso de privatización brutal que incluye el agua. Y si ustedes examinan las leyes mineras, de ordenamiento territorial, de fideicomiso, de regiones únicas. No, de fideicomiso y de APP, y la región única está dentro de eso en el ordenamiento, pues se van a dar cuenta que el agua es un blanco de ataque de la privatización, de lo que yo llamo la privatización de la naturaleza no humana, Narciso, la cual hace estrago en la naturaleza humana. en ese contexto que tú has presentado, la izquierda dominicana, ¿cómo se está comportando? La izquierda. Sí. ¿Eh? Sí. Me está tocando un tema en el que yo estoy metido. Es decir, aquí la izquierda y las fuerzas transformadoras hay que fundarla, hay que refundarla. Tú no puedes ser de izquierda si eres sistémico. Tú no puedes ser de izquierda si embota el antiimperialismo. Coge los discursos. Si tú no tienes en cuenta, tú no puedes de izquierda sin tener un tono anticapitalista frente a una élite capitalista voraz. Los 10 multimillonarios de este país. El grupo Vicini está ausente de los discursos. Igual el tema soberanía. Estamos en un proceso acelerado de recolonización. Abinader no es un presidente, es un gobernador de colonia. ¿Cómo? Sí, moderno, porque eso es lo que se trata. Sí. Entonces, en ese contexto, ese es el discurso, la vía electoral por la que llega Lula, llegan otros. esas son situaciones concretas. Mira, aquí yo he desechado eso. Aquí hay cosas para preocuparse mucho más. Pero además, tenemos más de 50 años en ese juego y lo que se hace es reciclarse el sistema. Y tiene que ver con problemas profundos, no solo estructurales, sino también de todo el tema del pensamiento y de lo que logró la intervención y lo que logró la estrategia neoliberal, impactando a la izquierda. Fíjense que los dos partidos que más han gobernado posguerra vienen de la guerra. Sí. Pero, Es decir, se derechizaron progresivamente a partir de lo que yo le decía, del poder del imperio y de la... No solo nos mataron mucha gente físicamente, sino la afectaron aquí. Y para eso hay políticas. claro. Narciso, pero hay algo que llama poderosamente la atención. Fíjense que ahora en Guatemala va a competir una de las dos partes. Hay uno de izquierda, centro izquierda. Está el caso de Lula, estuvo Correa en Ecuador. O sea, en América Latina van y vienen, se acercan, a veces no están en el poder, pero están fuera del poder, pero con un 20-25% de los votos, 18%.
el caso dominicano, ¿qué explica la inexistencia en términos cuantitativos electorales de la izquierda? Por ejemplo, la izquierda aquí no es capaz, ni siquiera en un momento que lo acaba de plantear, brillante, que es Marcha Verde. Entonces, de repente, esa izquierda está de alguna manera dirigiendo Marcha Verde con una gran fortaleza, llega al poder y lo que hace es que se va al gobierno en vez de aprovechar el momento. Oye. La pregunta es, ¿qué explica que en la República Dominicana la izquierda auténtica realmente prácticamente no existe? El caso de Marcha Verde es muy elocuente. Marcha Verde, la hegemonía de Marcha Verde no la tenía la izquierda. Había una disputa interior interesantísima que está documentada. Yo fui parte de la comisión de análisis de eso. Pero la hegemonía la tuvo Lusaid a través de participación. ¿Cómo es la cosa? Perdí lo mal paso, eso, espérate. Eso no lo pase por arriba. Porque eso se sabe, claro. La hegemonía de Marcha Verde. Y la alimentaron una parte de la izquierda, que jugó a la alianza con ellos, jugó a la alianza con Abinader, que además venía de una tradición. Es decir, hay un componente, o varios componentes, incluyendo de la izquierda y del progresismo en los medios de comunicación, de los Juan Bolívar, de todas esas cosas, ¿no? Del Miuca, Frente Amplio, que comenzaron con la alianza con Peña, pero siguieron con Hipólito, y con Hipólito 2 veces. En la reelección lo apoyaron. Sí, pero la crítica es que, por ejemplo, cuando en el caso del PLD se le dio hasta, creo que fue la ODC, se le dio la oportunidad de dirigir instituciones. Entonces, a la hora de los hornos, esa izquierda lo que hace es que se derechiza un poco lo que le pasó al PLD, al PRD en el 78 y al PLD en el 96. ¿Por qué pasa eso? Lo del PTD, recuerda el PTD, hasta un senador le dieron. Mas fue ministro. Es decir, le dieron porque se quebró, porque dejó de ser de izquierda. No engañemos de esas cosas. ¿No entiendes? Esa posición. Es decir, hace tiempo el PTD se dividió en una corriente de izquierda revolucionaria que dirigió durante mucho tiempo y dirige. Está con un problema de salud. Iván. ¿Tú conoces eso? Claro, ¿Tú conoces eso? Vamos a la UPA. Y está lo que dijeron, no, ya el mundo cambió. Sí, el mundo cambió, pero cambió para peor. Sí, pero la pregunta es entonces había que ser más radical, no más conservador. Entonces, ese conservadurismo ha contribuido muchísimo a degradar la izquierda, a que la izquierda no sea una izquierda sistémica, lo cual es un contrasentido, y no tenga nada de transformador. Conservadurismo, progresismo. Conservadurismo, progresismo. Porque tú sabes lo que es ser una izquierda conservadora. Mira, frente al mismo tema racista antihaitiano, es vergonzoso las debilidades que hay en muchas áreas. El tema antihaitiano es racista, ¿tú lo entiendes así? Esencialmente, claro que sí. Y que tiene que ver con todo el tema histórico de la hispanofilia, de todo esto, ¿no? De la visión colonialista, de su impacto en la historia nuestra, en la historiografía. Siguiendo con lo que dice Pablo, ¿es posible la estructuración de una fórmula electoral de izquierda en este momento? Mira, lo que tienen matrícula no se unen ellos mismos. O sea, lo que tiene reconocimiento. Entonces quieren recriminarle a uno porque no está. No completé la idea. Yo creo que lo electoral tiene que venir después. Y eso tiene mucho sentido con lo que en América Latina examinan los procesos. Tiene que venir después de cambiar las reglas de juego. ¿Y cómo las bases jurídicas, políticas, el tipo de instituciones que hay en el país que son instituciones antidemocráticas, que es un régimen presidencialista, que se ha convertido en un régimen de los empresarios. Todo eso está basado en la Constitución del 2010. ¿Y cómo se cambia eso, Narciso? Cambiada para... Si tú dices que el electoral es después, eso se cambia con democracia de calle. Cuando no hay democracia en el sistema, ni democracia electoral. Aquí
la política la han convertido en más que en todos los países de América Latina en un negocio. Aquí los partidos son compañías por acciones. Sí. Aquí el votante no es ciudadano, es un cliente. ¿Qué quiere decir democracia de calle en los hechos? Democracia quiere decir que el ejercicio del pueblo en la calle movilizado multitudinariamente plantee la refundación institucional. Pero resulta que solo la USAID logró eso. Un proceso constituyente. Pero resulta que solo la USAID con la izquierda lo logró. No. En los últimos 40 años, en la gran marcha de izquierda, y junto con la USAID fue Marcha Verde, un éxito total. Pero no es la USAID, es decir, lo logró. La USAID y su gente y la izquierda. No, lo logró los niveles de conciencia y de rechazo a la putrefacción del sistema político. Sí, pero tú acabas de decir que eso lo dirigió USAID, entonces darle el mérito a USAID. Ni siquiera lo digo que tenía la hegemonía USAID. Y fíjate que ellos no se quedaron con Marcha Verde formalmente como institución. Ellos se salieron, formaron la coalición democrática, pero eran los rostros visibles de Marcha Verde. ¿Tú entiendes? Y se metieron en la lógica que tenía un determinado sentido yo no sé si tú, de que lo fundamental era desplazar al PLD. Desplazar al PLD para montar un gobierno de grandes empresarios, privatizadores. Tú eres un hombre que habla fuerte, toda la vida ha sido así. Tú dices los rostros visibles de USAID. ¿Cuáles eran esos rostros visibles? Jonathan, Juan Bolívar, todo eso. ¿Eso era USAID? Eso no, era... No. Explícame, porque no entendí. Juan Bolívar es USAID. ¿Quién más era USAID de ese grupo? Muchachos jóvenes, ¿quién? Pero es que estaba Participación Ciudadana plenamente. Estaba Pimentel, Carlos Pimentel. ¿Eso era USAID? Una persona de la cual yo soy amigo, pero eso es USAID. Participación Ciudadana está financiada por USAID, eso se sabe. En ese contexto. Y la USAID también se sabe que es un órgano del Departamento de Estado y que es mampara de la Agencia Central de Inteligencia. Es que el sistema, el imperialismo, es sumamente hábil e inteligente. Pero actualmente... Lo que hizo fue, mira, mucha izquierda, incluso izquierda buena en términos generales, gente, en la medida veían esa gente, decían, yo no me meto ahí. Cuando nosotros decían, hay que disputar la hegemonía. Pero resulta que una vez... un movimiento de masa. Narciso, el movimiento de calle era más radical que la propuesta que hacía Marcha Verde. Lo que pasa es que cuando se vio la Marcha Verde y ese poder de convocatoria, y uno sabía que ahí había un gran componente de izquierda, se pensó en que ahora sí existe la posibilidad que a partir de se cree un movimiento de izquierda, no para que gane las próximas elecciones ni 3 senadores, pero que por lo menos tenga el 1.1 que tienen reformistas y que tenga alguna función, alguna posibilidad, porque hay que mostrarle a la gente, por ejemplo, si la izquierda lograse lo que pasó con Anguita en Córdoba, un alcalde comunista en Córdoba. Entonces el tipo asumió, hizo una gran gestión que fortaleció a Izquierda Unida. Ahora aquí no hemos tenido eso porque el izquierdista, un presidente, para darle varios colores a su gobierno, le da una cuota de poder a un izquierdista y el tigre se mete a derechista inmediatamente. Yo creo que estaba terrible. Estaba derechista desde antes. No. A propósito de eso, don Narciso Isa Conde, con él estamos conversando. Recientemente hubo una intención de hacer, le voy a decir la palabra coalición, a lo mejor no es la más apropiada, de diferentes sectores que vienen de la izquierda para conformar un bloque interesante, y aparentemente se quedó en la intención. Mira, tú la sumas todo y te da fuerza marginal electoral. Nosotros hemos tenido experiencia, en el 2004 lo hicimos y logramos articular mucha fuerza. Porque es que como está conformado el sistema, constitución, ley de partido, ley electoral, financiamiento electoral, los componentes del financiamiento, como las enormes desventajas en el financiamiento de Estado, el flujo de la clase capitalista privada, el flujo del narcotráfico, porque esto es no solo un Estado delincuente, esto es un narcoestado.
Y una de las cosas que más lo está evidenciando es lo que le está pasando a Miriam Germán. Pero eso es otro tema que quizás podemos tratar. Una pregunta. Deja que concluya la idea. por favor. Sí, Entonces, sí, al respecto. hay que quebrar esa camisa de fuerza. Y hay que crear nuevo liderazgo. Tú ves, la mayoría de los dirigentes que ahora somos o calvos o canosos ya, muy canosos. Así no. Es El decir, alcalde de... Aquí hay muchísimos valores en el movimiento feminista, en el movimiento ambiental. Hay que politizar eso, crear un nuevo movimiento que mete en crisis de gobernabilidad esta cosa podrida. El alcalde de... Que le estremezca y que obligue a quitarle el monopolio al Congreso Narciso. de los constituyentes. ¿Tú sabes lo que es que un Congreso de riferos, de políticos corruptos, sobornables, de narcos incluso, conectados con narcos, tenga el poder para modificar la Constitución exclusivo? Narciso, el alcalde Eso hay que modificarlo. el totalmente. alcalde de Licey al Medio, Bretón, que fue un dirigente de izquierda muchos años, ¿tú lo conoces? Sí, cómo no. Bretón no ha sentido la solidaridad de la izquierda en su gestión. Parte de lo que se quejaba es que los compañeros, él no ha recibido esa solidaridad y ese apoyo para él hacer una gestión que brillara. Porque recurre al pueblo, porque él tenía un liderazgo ahí, que se tira a la calle, porque esos alcaldes que han querido hacer desde la alcaldía, dar una nota diferente, hacen eso. Narciso, Cuando lo ahogan, Narciso, gracias. recurren a la sociedad. Mire, Tiene que volver otra vez. ¿cuántos regidores ha tenido el MIUCA, el Frente Amplio? El Han tenido PCT? algunos, sí. ¿Eh? Algunos ha tenido. Ha tenido hasta 16. Sí, sí. Y tú ni sabes quiénes son. Ándale. Ay, El sistema lo absorbe. Narciso Isa Conde, Bueno. dirigente de izquierda, Hablado duro. de República Dominicana, ha estado con nosotros. Gracias, Narciso. Tiene que volver. Narciso, hay que recomendarte algo. sí. ¿Cuál es? Recomendarte algo no te vas a ir así para por así, Lulú y la No casa. te vas a ir así por así. Sabemos que tienen un patio hermoso. Una casa tan hermosa. Ahí en la casa. Yo les Y recomiendo un siempre hay martillo. cosas que hacer. Siempre hay cosas que hacer, que arreglar, que construir. Entonces te recomiendo que ahí en la San Martín, próximo a la Máximo Gómez, hay una ferretería completa, una ferretería que lo tiene todo. Si necesita martillo, taladro, todos los equipos. Y al ajuste de todos. Si el trabajo lo va a hacer Lulú, si lo va a hacer tú, si lo va a hacer el hijo, el nieto. Pavel un día va a ir un sábado, ven Pavel, arregla esta puerta. Para todos. No, pero yo tengo un mecánico y tengo un luminotécnico. Ah, bueno, Ah. pues, Son estrellas, para son esos- estrellas. Para esos técnicos, esos mecánicos. Vayan allá. Materiales Materiales industriales, una ferretería completa. Información, puntos de... Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.